Hoy estamos una vez más transmitiendo aquí desde su podcast favorito, La Tónica, con un tema muy interesante que nos gusta mucho y me gustaría empezar así, Luis. Imagínate que tú fueras uno de los reyes más ricos de la antigüedad. Okay. Imagínate que tú tuvieras a tu disposición militares, tuvieras a tu disposición siervos, no sé. ¿Cuánto tiempo tardarías en llevar un mensaje desde tu ciudad, desde tu pueblo, hacia otra comunidad, hacia otro pueblo? La dificultad del transporte, la probabilidad de que el mensaje ni siquiera llegue. Bueno, actualmente podemos utilizar nuestro celular, enviar un mensaje y ni siquiera un segundo va a tardar, tal vez en llegar hasta otra parte del mundo, al otro lado del mundo. Sí. El avance de la tecnología. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente juntos, pues grabando este episodio también muy interesante para ambos, para los que nos escuchan, el cómo es que pues se ha transformado nuestro mundo, cómo es que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Así es. Y pues el impacto que ha ido teniendo cada descubrimiento a lo largo de la historia. Y pues muy contento. ¿Cómo estás tú, Daniel? También, muy bien, gracias a Dios, todo correcto, todo en orden. Y bueno, hemos visto el cambio de la tecnología, lo podemos ver tal vez desde el punto de vista de la antigüedad a lo actual, pero imagínate, cuando éramos niños, los celulares que existían, los juegos que podíamos jugar, la manera en la que escuchábamos música, todo lo que ha cambiado hasta actualmente el 2022, es sorprendente verlo. De verdad que Yo, sí. yo me acuerdo mucho el celular que tenía, pues, que era el celular de mis papás, que jugábamos a la viborita. Okay. Sí. El Motorola. No, el Nokia. Bueno, Ese sí. Nokia que era indestructible. Okay. Entonces yo me acuerdo mucho de este celular que podías guardar, no recuerdo, no tenía espacio para tanta memoria, por así Sí. decirlo. Nada que ver con la actualidad, que tenemos memoria y memoria y memoria y memoria, y que de hecho las cosas cada vez pesan más. Sí. Pero ni se llega a calidad de fotografía, ni se llega video, pues, reproducción de sonido. Es una cosa sorprendente, ¿no? Lo que ha avanzado la tecnología. Yo me acuerdo que después yo creo que llegaremos más a profundidad en eso, pero rápido platico también que me acuerdo cuando estaba en primero de primaria y no sé por qué, pero tuve un celular de esos de ladrillo, Ok, sí. grandote. Y me acuerdo que me lo llevaba muy orgulloso a la escuela, con una fundota y un niño así súper chiquito con un celular ladrillo ahí. Entonces, lo que hemos vivido desde nuestra infancia hasta ahorita, que relativamente pues no es tanto tiempo, y cómo es que en este periodo tan corto hemos visto cómo se transforma el mundo en una era digital en donde todo es al instante. Ahora, volteando hacia atrás, imagínate a una persona que pudiéramos traer del pasado al presente. Se sorprendería. O les daría realmente. miedo, tal vez. No sé. Y es que es bien interesante. Te comentaba, por ejemplo, lo del rey de la antigüedad, ¿no? Antes las personas que más poder tenían, que mejor estaban posicionados económicamente, si los trajéramos al presente, ellos se sorprenderían porque en su época, aunque tuvieran la posición de poder que tuvieran, no tenían a la disposición para nada los lujos o los privilegios que actualmente hoy tenemos. Fíjate, se me hace interesante porque estaba viendo un poco de esta situación. Cuando recién salieron los teléfonos inalámbricos, bueno, en un origen los teléfonos eran fijos, ¿no? Después se producieron, se empezaron a producir los teléfonos inalámbricos, el antecesor del celular. Sí. Entonces era un aparato bastante grande, como un maletín, que tenía incorporado su teléfono, su teclado y todo. Y este solo lo cargaban los empresarios mejor posicionados, presidentes de empresas. Era un aparato fuera de lo común para una persona que tenía que estar siempre en comunicación y todo esto. La tecnología de aquella época era reservada para la gente que tenía cierto nivel económico, cierta posición. Lo mismo pasó con la televisión. Antes solo las familias más adineradas poseían una televisión, ¿sí? Ahora, la mayoría de las familias de México, obviamente no todas, pero sí una gran mayoría, posee una televisión. Sí, en la Se posee actualidad, un celular, etc. Cómo la tecnología poco a poco, conforme va avanzando, entra más a disposición de la gente.
muy probablemente con algunos avances tecnológicos de la actualidad, tal vez, no sé, hago la predicción. Si por ahí alguien ve este podcast en 20 años y Sí. andamos manejando todos un Tesla, un carro eléctrico, pues ya saben que yo lo había dicho desde ahorita, ¿no? Sí. Y es interesante ver cómo es que en nuestra actualidad nos parece súper normal las cosas. O sea, ahorita queremos, por ejemplo, un poco de agua, simplemente vamos a la cocina, abrimos la llave y sale agua, sale agua. Y para nosotros es algo pues totalmente común, ni siquiera nos sorprendemos. ah, ya es de noche, se fue el día, llegamos a casa, aprensamos un interruptor, se prenden las luces, nuestra casa está iluminada y, y no nos asombramos. Y si trajéramos, volviendo al ejemplo que ahorita decíamos, si trajéramos a personas de la antigüedad a que vieran el presente que estamos viviendo, se quedarían sumamente sorprendidos de las comodidades, de los lujos. Muy probablemente ni siquiera los reyes más poderosos de la antigüedad tenían las comodidades que hoy una gran cantidad de personas, la media por así decirlo, contamos con ello. Entonces es sumamente sorprendente. Y fíjense cómo quería tocar este tema desde ahora, desde el principio de nuestro episodio, porque pienso que también esa va a ser parte de mi conclusión o de mi mensaje final. Cómo es que a pesar de que el humano constantemente se le otorgan ciertos privilegios, tiene mejores formas de hacer las cosas más eficientemente, con más comodidad, aún así muchas personas no encuentran del todo una felicidad. De hecho, se ha comprobado, hay muchos estudios que demuestran que la tecnología, por el contrario, a veces produce depresión. Es interesante analizarlo de esa manera porque muchas veces pensaríamos, si yo tuviera los lujos que tiene ahora un empresario, ¿no? Si yo pudiera poseer aquel auto tan deseado. Y ahora estamos en un punto donde generaciones atrás de nosotros quisieron tener las cosas que actualmente tenemos. Y actualmente la humanidad está en un camino muy alejado de lo que sería el complemento, la felicidad del humano. Sí, es muy interesante. La tecnología, los privilegios, no dan la felicidad. No, y es un tema muy profundo también, porque en la actualidad que vivimos hay una gran tasa de suicidios, tanto en nuestro país, que es lamentable esto, como en otros países. Y alguien podría decir, no, pues es que un país tercermundista. No, no, no. Si volteamos y vemos hacia Japón, Japón que es considerado de las potencias mundiales económicas y una referencia en muchos aspectos. En Japón hay un alto índice de suicidio en las personas, en los jóvenes principalmente, en donde allá en cuanto a calidad de vida, podríamos decirlo, pues tienen todo, sus servicios son de alta calidad, el servicio de transporte, los servicios que se les brinda a la población, prácticamente tienen lo mejor de lo mejor. Infraestructura de primer mundo. Un país reconocido también por su limpieza en sus ciudades, en sus calles. Su sentido común, su organización. Su disciplina. Pero es interesante ver que aún con todas estas cosas que sí son buenas, cómo es que la población, tanto de allá como de aquí, de todas partes del mundo, no ha encontrado totalmente pues satisfacción, felicidad. Hace falta vivir con más agradecimiento y pues es una buena reflexión. Tal vez sería bueno que volteáramos hacia el pasado y que analizáramos un poquito el cómo es que hubo grandes descubrimientos que cambiaron el rumbo de la historia totalmente. Sí, definitivamente. Y pudiéramos analizarlo intentando irnos lo más atrás,
posible. La tecnología muchas veces pensamos que consiste en electricidad, electrónica, resistencias, pantallas táctiles, pero la realidad es que sin tener la definición así con las palabras exactas, yo pienso que la tecnología es todas aquellas, tal vez vamos a decirlo como herramientas que crea el hombre o procesos que crea el humano, que le ayudan a hacer los trabajos o ciertas actividades de una manera más óptima o más fácil, o que le dan ciertas comodidades. Por ejemplo, si volteamos hacia atrás, el descubrimiento, por ejemplo, del fuego, ¿sí? ¿Cómo fue este evento que ayudó a la humanidad a avanzar? Digo, en aquellas épocas, pues el fuego era algo vital por cuestión de que mantenía calientes a las comunidades, a los grupos de personas, les proveía de iluminación, de resguardo en contra de los animales, etcétera, etcétera. En la actualidad todavía el fuego es muy utilizado. ¿Qué ha cambiado con esto? Y es que me gustaría hacer la comparación, si me permites, de pasado a actualidad, ¿sí? El fuego decimos, ¿ya no usamos el fuego? Claro que sí. Sí. ¿Dónde usamos el fuego? En tu vehículo. En cuanto enciendes tu vehículo, ¿sí? Hay un proceso en el motor de 4 tiempos, de cilindros, etcétera. No soy experto en mecánica, ni mucho menos, pero sí sé que cada vez que el pistón hace un movimiento, ¿sí? La bujía produce una chispa que hace que la gasolina explote, por así decirlo. Es una explosión controlada. Esta explosión produce cierta fuerza en el pistón que hace que haya un movimiento constante, combinándolo con el vacío, y que un cigüeñal empiece a convertir tal vez el movimiento lineal en un movimiento circular, vamos a decirlo, para transmitir este movimiento a las demás partes del motor. Fíjate cómo hemos llegado, algo tan sencillo como encender nuestro vehículo, a controlar el fuego de esta manera. Antes, para encender fuego, podían tardar inclusive, vamos a decirlo, horas, ¿no? Combinando un palo de madera, haciendo fricción, intentando producir calor, y no sé, actualmente tú llegas y tienes una cantidad de revoluciones, o sea, de explosiones de fuego controlada. Sorprendente cómo ha pasado esto. Y en procesos de manufactura, de fabricación, inclusive en nuestra casa, cómo el fuego está a nuestra disposición. Y antes era tan difícil conseguirlo. Fíjate, antes los pueblos que tenían fuego, ¿sí? Tenían poder sobre los pueblos que no tenían fuego. Era una arma que utilizaban. Y ahorita me quedé pensando eso cuando mencionaste lo del fuego. ¿De cuántos de nosotros, sin tecnología, en la actualidad, en un caso de supervivencia, tendríamos la capacidad para encender fuego? Sería muy difícil. O sea, siglo XXI, actualmente año 2022, con tecnología por montones de todo tipo. Si nos encontráramos en un caso de supervivencia de nuestra vida, ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de encender fuego? Sí. Creo que nos toparíamos contra la pared muy fuerte. No sé. Imagínate que estás en medio del bosque, ¿no? Y tienes la necesidad de prender fuego. Tal vez lo primero que se te va a ocurrir es sacar tu celular y buscar un tutorial en YouTube, ¿no? Claro que no va a haber internet, pero es tal vez nuestro primer pensamiento. Y es que eso como que me arrojó la idea en este momento de que hay que tener un control, un cierto balance de utilizar las herramientas para bien, sí, pero no descuidar ciertas áreas, porque se nos va ahorita la luz y se acaba el podcast en este momento, por decirlo, por poner un ejemplo. O sea, dependemos demasiado de la tecnología en muchos aspectos. Y me gustaba ese ejemplo que mencionas de cómo es que los pueblos que pues dominaban las técnicas del fuego, pues terminaban teniendo un cierto dominio contra otros pueblos. Podían ir a atacar de noche, podían hacer armas en donde prendían, no sé, bolas gigantes de algo y catapultas, ¿no? Tal vez. ¿Quién sabe? Desconozco, o sea, no lo sé. Detalles. Pero de que fue algo que revolucionó el mundo, sin duda alguna. Y es que si nos remontamos a los orígenes, las primeras civilizaciones
¿En dónde fueron fundadas? Junto a cuerpos de agua. Ajá. Las grandes civilizaciones antiguas, al verlas en la historia, nos damos cuenta que fueron construidas en donde había ríos. Podemos hablar de Mesopotamia, podemos hablar de China, podemos hablar de Egipto, podemos hablar de varias de estas grandes civilizaciones en donde un factor determinante, y tal vez es al siguiente punto al que podamos llegar, fue el agua, el estar cerca del agua. Pasaron de ser nómadas, de estar como cazadores, de andar de un lugar a otro, a comenzar a construir sus ciudades, asentarse en un lugar, ser sedentarios, y pues llegamos al desarrollo de la agricultura. Así es. Y es que el agua es indispensable para el desarrollo de la agricultura. Quiero decir, si hacemos la comparación entre la actualidad y el pasado, por ejemplo, en nuestra ciudad, en Cuauhtémoc, ¿cuál es la manera de adquirir agua para los riegos? Por medio de pozos. Se hace un bombeo, se extrae agua de la profundidad, digo, debajo del suelo para nuestros queridos oyentes. Hay agua, sí, en la mayoría de los lugares. Aquí la técnica es saber extraerla. Obviamente en la antigüedad no era tan fácil como es ahora, porque ahora sí tenemos herramientas, o para nosotros ahora sí es posible. ¿Okay? Entonces, en la antigüedad, pues las aguas superficiales, la hidrología superficial era de vital importancia. Digo, hoy en día también lo es. Hay muchas ciudades que dependen también de cuerpos de agua superficiales, pero en la antigüedad lo era todo, porque donde había agua era donde se podía desarrollar agricultura, y donde se desarrollaba agricultura, se desarrollaba comercio, se desarrollaba economía, y era donde se podían fundar las ciudades. Además, otro factor pues importante a recalcar aquí es la pesca, que también de hecho pues fue importante en aquellas épocas, como lo es también hoy en día, por cierto. Pues es que el agua ha jugado y juega un papel fundamental en la historia de la humanidad. Por ahí se escucha, y también usando nuestro sentido común, ojalá que no lleguemos a eso, pero se escucha de que es probable de que las guerras en el futuro sean por pelear por el agua, por este recurso tan vital que es para cada uno de nosotros. Podemos decir que donde hay agua, hay vida. Y estas primeras civilizaciones se asentaron junto a grandes ríos. Podemos mencionar el río Nilo, el río Éufrates, el río Tigris, entre otros, en donde comenzaron a desarrollar técnicas de agricultura. Cambiaron su estilo de vida y se comenzaron a asentar, y todo cambió para ellos. Y eso fue algo que desencadenó otros descubrimientos. Y es que si algo también podemos resaltar en torno al agua desde aquella época, es que el agua es un medio de transporte. ¿Sí? Bueno, el agua en sí no es el medio de transporte, tal vez el medio de transporte sería unas embarcaciones, ¿sí? Pero el agua servía para ayudar a las personas a moverse de un lugar a otro. Se desarrollaron rutas comerciales por los ríos, se desarrollaron guerras por los conquistas, conquistas de naciones. Sí, rutas de comercio a escalas muy grandes, tiempo después, etcétera. De hecho, los países, las regiones, civilizaciones que también más poder tenían, eran aquellas que dominaban la transportación por medios marítimos. ¿Sí? Y voy a hacer la comparación, ¿verdad? Voy a ir un poquito más adelante, ahorita nos devolvemos. Por ejemplo, Gran Bretaña fue una civilización, una región, un grupo de personas que terminó adquiriendo mucho poder, y que incluso llegaron a ser los más poderosos del mundo en una época. ¿Por qué? Porque dominaban los medios comerciales, porque tenían puertos marítimos, desarrollaban comercio con China, desarrollaban comercio con India, tenían una flota militar muy poderosa. Tanto fue así que de hecho ellos mismos construyeron el canal, no recuerdo su nombre, este canal, no lo recuerdo, atraviesa algunas partes por ahí del Mediterráneo. No me acuerdo yo tampoco. Suez.
No lo recuerdo exactamente, una disculpa. Este canal, por ahí circulaban los barcos, fue construido, es realmente estrecho, como el canal de Panamá, pero el relativo en el otro lado del mundo, Okay. ¿sí? Entonces, este canal le dio cierto poder a Gran Bretaña, que era dominado por él. Mismo canal, hace relativamente poco tiempo, hace unos meses, hubo un barco que quedó atracado en medio del canal. ¿Recientemente? Recientemente, Okay. hace unos meses, creo que fue el año pasado, en 2021, bueno, hizo que se detuviera la economía, porque realmente por ahí hay un gran flujo de botes, de vehículos marítimos. Entonces sí afectó, y de hecho hubo ciertas repercusiones en la bolsa en Nueva York. Yo desconozco mucho de esos temas, pero escuché por ahí la noticia de que sí afectó a nivel mundial este pequeño incidente. A lo que voy es que no es fácil transportar mercancías, ¿sí? Aunque cada vez se hace más, pero no es tan rentable transportarlas por un medio aéreo, por ejemplo. Sí. Por cuestión de limitaciones de peso, un avión no puede llevar tanto peso. Por cuestiones de limitaciones de logística, cantidad de combustible, etcétera. ¿Sí me explico? En un barco se pueden llevar toneladas y toneladas de producto en general. Y de hecho es el medio por donde más se comercia, ¿sí? Es uno de los medios más principales. Por ejemplo, si analizamos a México como país independiente, cuando fue invadido por Francia, ¿cuál fue el primer lugar que intentaron? Que de hecho lucharon por este lugar, terminaron venciendo, pues fue el puerto de Veracruz. ¿Sí? Bloqueaban el puerto de Veracruz, que era una de las pocas salidas que tenía México, la más importante. Se bloquea el comercio en México, se detenía la economía y adquirían cierto dominio. ¿Sí? Después atacaron, lograron conquistar esa parte y lograron entrar al país. ¿Sí me explico? Y esto es un caso que yo puedo ejemplificar de México, porque conocemos un poquito su historia, pero te aseguro que en muchos países ha pasado. Sí. La primera línea de defensa de los países hace algunas épocas eran los puertos. Fíjate la importancia del medio marítimo, del transporte marítimo, y todo relacionado con ¿qué? Con el agua. Sí. En muchos puertos en la actualidad se conservan cañones muy antiguos de guerra que pues ya no están en uso, pero que nos recuerdan lo que tú dices, que era el primer lugar a defender porque entraba por ahí el enemigo, invadían y tomaban dominio del pueblo. Así es. Me llama mucho la atención cómo que había tanto ingenio, y todavía lo hay, y en gran manera. Pero, por ejemplo, al remontarnos en la antigüedad con la creación de embarcaciones, Sí. la ingeniería que hay dentro de estas embarcaciones, porque muchas civilizaciones construyeron sus propios barcos, este medio de transporte, y vemos que muchos lo utilizaban para comercio, otros era su vehículo para transportar sus ejércitos. Todos estos, los bárbaros, los nórdicos, los vikingos, eran expertos. Y también eso me trae a la mente cómo es que desde aquellas épocas se empezó a desarrollar lo que es la cartografía, que es la creación de mapas. Cómo es que había tantos, por decirlo de alguna manera, tantos tabús en donde hay registros de historias muy fantásticas que se creían cosas pues que hoy nos parecen muy graciosas, de grandes monstruos marinos. Entre comillas, ¿no? Ajá, que pues sí, ¿verdad? Digo, el Triángulo de las Bermudas es uno de... Si tú buscas Triángulo de las Bermudas en YouTube vas a encontrar miles y miles de videos en torno a ese tema. Y además el océano, los mares son el lugar menos explorado. Sabemos más de otros planetas como Marte que de nuestro océano. Entonces hay que darle cierto crédito a esas historias. Sí. Pero es interesante las leyendas que se contaban de que hasta cierto punto del océano, de los mares, donde ya nadie había explorado,
ahí era el fin del mundo y ahí caías al vacío. Había remolinos gigantes en ciertos lugares que siempre estaban ahí, eso se creía. Pero imagínate estar en esa época y donde realmente todo el conocimiento que se sabe hasta ese momento es lo que se cuenta y la gente cree lo que se cuenta. Y cómo es que había hombres, no sé si muy locos o muy valientes, que se atrevían, o muy inteligentes también, que se atrevían a desafiar eso. O con mucha suerte. O con mucha suerte. Ahí te va. Vamos a ir un poco más adelante en la historia, ahorita regresamos, claro que sí. Uno de los eventos que cambió definitivamente y drásticamente la forma en que era el mundo fue cuando se descubrió América. Digo, los españoles empezaron a llegar a tierras americanas, ¿sí? Los portugueses, los ingleses, los franceses, ¿sí? Empezó a haber un término que se llama globalización. El conocimiento de allá empezó a llegar a América. El conocimiento de América empezó a llegar allá. Ciertas frutas, ciertos alimentos que estaban acá empezaron a llegar acá. Y herramientas que estaban acá empezaron a llegar acá. Enfermedades también. Enfermedades. Que algún día vamos a hacer un podcast de eso. Sí. ¿Por qué te digo que un poco de suerte? Ajá. No desconozco cómo habrá sido la travesía de Cristóbal Colón, pero Cristóbal Colón no estaba buscando América, no, estaba buscando la India. La India. Y fíjate, ese evento antes, para viajar en el mar, de hecho actualmente esta técnica también es utilizada, Sí. Lo más seguro es viajar por la costa. Quiero decir, si hay algún percance con la embarcación, cualquier situación que se presente, tú puedes rápidamente... no sé cuál será la palabra, estacionar tu barco, Sí. encallar, no sé. Aparcar, ¿no? Anclar, desconozco, no somos... Aquí donde vivimos hay mar, pero muchos kilómetros. Sí, muy lejos. Muy lejos. El caso es que podías llegar y, bueno, la situación que se te presentaba la podías resolver de una manera más óptima. Este evento fue cuando Cristóbal Colón decidió, ¿sabes qué? Yo ya no voy a viajar cerca de la costa, yo me voy a ir mar adentro. ¿Sí? Y se tenía miedo en torno a todo esto, por lo mismo que comentas, todas las leyendas. Pero este atrevimiento, combinado con perspicacia, con suerte. Tal vez, Sí. ocasionó este evento y ocasionó que lo que se conocía acá, se conociera acá. Que lo que se pensaba acá, llegara acá y viceversa. Fíjate. De hecho. Y con las embarcaciones que empezaron a producir de este tamaño, porque eran embarcaciones con ciertas dimensiones y ciertas características diferentes a las que había antes, debido a que tenías que transportar comida para meses, agua limpia para meses, agua potable, quiero decir, y demás insumos, debías de transportar personal, y etcétera, etcétera. Este descubrimiento de empezar a entrar a mar abierto mejoró la cartografía, porque se empezó a tener un panorama más global, ¿sí? De lo que era el mundo en sí, y ocasionó que no solo empezaran a llegar más a América, sino que tiempo después empezaron a explorar un poco más a África, hacia el sur, y tiempo después empezaron a explorar un poco más la India, las Chinas, el continente de Oceanía, el continente de Asia, etcétera, etcétera. Globalizó el mundo, hizo que los conocimientos que había en ciertos lugares ya no fueran solo esos lugares, sino que se abrieran al mundo. Sí. Y eso cambió drásticamente. Hubo muchos inventos, muchos descubrimientos en torno a aquella época, que por cierto pudiéramos comentar que fue una época oscura, definitivamente también. No sé si quieras regresarte un poco más a lo antiguo, pero fíjense el poder del agua, que todavía nos faltan algunas cosas de comentar. No, hay para rato para platicar. Solo es que se me vienen varios comentarios porque mencionas cosas muy interesantes. Solamente que cuando Cristóbal Colón y su gente llegan acá a América, ellos pensaban que iban a la India y de hecho creyeron que habían llegado a la India. Y murió Cristóbal Colón pensando que había llegado a la India. Fíjate. Eso no lo sabía. Sí, bueno, tengo entendido. Y lo que quiero mencionar es que cuando llegan y ven a las personas que son nativas acá, pues les llaman indios, porque ellos creían que habían llegado a la India. Entonces es un error que ya se adoptó, ¿verdad?
que a los nativos de todo este continente ya es algo que se adoptó, pero en el origen fue un error, porque ellos se confundieron, ellos más bien no sabían, y a los nativos de acá les comenzaron a llamar indios porque pensaban que habían llegado a la India. Hoy en día creo que de manera triste muchas personas usan esto de una manera despectiva y es algo totalmente incorrecto. Y solo era un comentario que quería decir de eso, porque creo que, bueno, cuando yo me di cuenta de esto me sorprendió y pues creo que es bueno también compartirlo. Y regresando al punto de la cartografía, vemos en la antigüedad, porque ahorita nos metemos a internet y ahí puede cada quien googlear lo que quiera y checar lo que estamos mencionando. Puedes investigar mapas antiguos y ver cómo es que fueron evolucionando de una época a otra. Porque los primeros mapas, ¿cómo es que se creaban? Realmente los primeros mapas era por la percepción que estas personas tenían del lugar geográfico que ellos tenían. Y aparte le adjudicaban las historias y las leyendas que se contaban, porque en los mapas se ven reflejados, por ejemplo, ciertos dibujos de no sé. Monstruos marinos, sirenas. Sí, de cosas que ellos decían que existían. Y cómo es que a lo largo del tiempo, cuando se comienza a desarrollar más todo lo que viene siendo el comercio marítimo, que ya hay grandes embarcaciones, la cartografía avanzó a pasos gigantescos. Ya cuando comenzaron a tener un mayor estudio para guiarse en el mar, viendo las constelaciones, las estrellas, cómo es que cambió totalmente ese aspecto de la vida que impactó el mundo en esa época. Y fíjate, para finiquitar un poco el tema de la cartografía, irnos un poco más adelante en la historia, el siguiente paso con este descubrimiento de la cartografía, con los avances, fue lo satelital. El poder ver el mundo desde otra perspectiva, desde lo alto, desde lo lejano, poder ver las dimensiones. Volvimos la imaginación realidad, de cierta forma. Es sorprendente, sí, porque para nosotros es muy fácil hoy en día meterte a Google Maps, inclusive le pones por ahí vista satelital y puedes ver todas las casas. Hasta tu casa, arriba, ¿no? Por afuera. Etcétera, etcétera. Y para nosotros es tal vez algo normal, vamos a ir a algún lugar donde no sabemos dónde está, utilizamos Google Maps, nos guía y todo esto. Pero es sorprendente ver que detrás de esto hay un satélite lejísimos de ti, orbitando la Tierra, brindando información para mejorar todos estos mapas. Es impresionante. Para nosotros es muy fácil hacerlo, porque también los ingenieros que diseñan las aplicaciones son muy inteligentes. Sí. Hay una frase que a mí me gusta que dice: mi hijo es muy inteligente porque ya sabe utilizar el celular y la computadora. Y yo pienso, el que es muy inteligente fue el que diseñó para que su hijo para que su hijo lo pueda usar. Exactamente. Es verdad. Pero sí, para nosotros es muy fácil, pero imagínate, con todo esto de la cartografía, Google Maps, Google Earth, ¿sí? Ahorita casi en cualquier parte del mundo, porque ahorita también hay lugares aislados que están totalmente cerrados al mundo exterior, por mencionar, por ejemplo, Corea del Norte, sí. Entre algunos otros que en la actualidad no tienen acceso a lo que contamos la gran mayoría de las personas, pero se nos ofrece llegar a un lugar, nomás le ponemos el destino, que si queremos llegar en bici, si queremos llegar caminando, si queremos llegar en camión, si queremos en Uber, y ya nomás seleccionamos en qué queremos llegar y nos traza la mejor ruta. Y no solo eso, dependiendo del tráfico que hay, puede desviar la ruta. Es impresionante, lo que hoy tenemos en día. Y a veces no nos sentamos a meditar, no nos detenemos a pensarlo. Lo hacemos de una manera automática. Pero bueno,
Volviendo un poco más al pasado, retomando el punto, ¿no? Habíamos mencionado el fuego, la agricultura. Hay otro pequeño detalle, que de igual forma creo que lo vamos a analizar y lo vamos a comparar con la actualidad o con ciertas épocas. A ver si es el que estoy pensando. Ojalá que no, para poder tener otra forma de verlo. Fíjate, el uso de los metales. ¿Sí? La humanidad en sus inicios pues utilizaba instrumentos, por ejemplo, de piedra tallada, de madera. Hueso también. De hueso, exactamente. Pero hubo un punto en el que se empezó a utilizar el hierro, el metal. Se empezaron a producir espadas, se empezaron a producir escudos, armaduras, mismas que fueron parte de la historia durante mucho tiempo. Y muchas herramientas, picos, etcétera, etcétera, que ocasionaron que, por ejemplo, ahora las construcciones pudieran ser de dimensiones algo más grandes, por cuestión de que la herramienta tenía más potencial para ello. Esta edad de bronce, si no recuerdo que se llama así, fue una época donde se empezó a perfeccionar mucho el uso de los diferentes metales. ¿Sí? Tanto así que empezó a haber ciertos metales preciosos, tales como el oro, la plata, que eran utilizados pues, por las personas más pudientes de aquella época. Pero realmente también si analizamos en este aspecto, el metal ha transformado el mundo. Nos remontamos algo más a la actualidad, ¿no? Con el uso de los metales industrialmente. Sí. Hubo una época por allá de las revoluciones industriales, que ahorita vamos a tocar ese tema que también es muy interesante, donde una persona muy inteligente diseñó unos hornos muy grandes, donde ahora el metal tú lo podías manufacturar, procesar por cantidades enormes. Entonces el metal ya dejó de ser solo una herramienta para producir picos, para producir herramientas, para producir cosas a escalas pequeñas, y se volvió una forma de construcción. Vigas IPR, vigas, etcétera, etcétera, con las que podemos actualmente construir. ¿Sí? Eso transformó, porque antes las edificaciones llegaban a ser de un solo tamaño, pero con el uso del acero como material industrial para la construcción, se transformó esto. Ahora las edificaciones eran de magnitudes más grandes, perdón. Se podían construir puentes más largos, se podían construir edificios. Eso transformó porque ahora la gente se podía vivir en una ciudad, ¿sí? Con una construcción vertical. ¿Sí? Y eso ocasionó que en una sola ciudad empezara a haber más fábricas porque había más gente. En una sola ciudad empezara a haber más servicios, etcétera, etcétera. Y eso ocasionó ciertos avances también. Entonces, bueno, vemos el metal cómo ha transformado la humanidad, y más actualmente todavía con un tema que te aseguro que te interesa, el descubrimiento de la electricidad, cuando ahora el cobre es utilizado para crear cables, para crear herramientas, para crear electrónica, etcétera, etcétera. Es sorprendente cómo el metal, si nos remontamos a épocas antiguas, ayudó a avanzar a la humanidad en cuanto a descubrimientos, avances tecnológicos, pero actualmente estamos sometidos al uso del metal en todos lados. En todas partes. Es que la metalurgia nos transformó. Sí, nos transformó totalmente desde el momento en el que comenzaron a trabajar con los metales y comenzaron a hacer aleaciones con ellos. Hay un programa que ya hace rato que no lo veo, que creo que está en History, no me acuerdo, que se me hace bien padre. Haz de cuenta que te ponen unos jueces y son expertos en construcción de armas antiguas, pero son hechas a mano. Y ya van personas ahí, herreros, y las hacen. Y a mí me empezó a llamar mucho la atención cómo es que al combinar diferentes tipos de metales, pues se creaban materiales mucho más resistentes, adquirían propiedades diferentes según el tipo de golpes que le daban, según la cantidad de tiempo que metían al horno, y luego que la temperatura, y luego después lo sacaban del horno y luego meterlo, creo que era una vasija grande de aceite o de agua, era un líquido. Pero me llama mucho la atención porque ese descubrimiento tan sorprendente del uso de los metales
es algo que ya tiene muchísimos años, muchísimos años. Los ejércitos se comenzaron a volver mucho más poderosos, mucho más peligrosos, ya estaban equipados para las guerras, sus armas eran más sofisticadas, y hoy, a donde quiera que volteemos, a casi cualquier producto que volteemos a ver, aunque tal vez físicamente no tenga un metal en él, en su proceso de fabricación o ahí a su alrededor, hay involucrado metal. Y es que hay otro descubrimiento, que lo voy a comentar, no lo vamos a tocar hasta que lleguemos a ese punto, para no adelantarnos tanto, pero la contraparte del metal, que sería el plástico, ¿no? Como el plástico también ha transformado la humanidad, ahora casi todo es de plástico, ¿sí? Pero después lo tocaremos. En cuanto al metal, por ejemplo, quisiera darle a nuestra querida audiencia una historia para ejemplificar cómo el uso del metal en la milicia ocasionó que, como tú dices, los ejércitos se volvieran mucho más fuertes. Por allá en los tiempos de Hernán Cortés, el explorador de las Américas, conquistador también, pudiéramos tocar muchos temas de por qué los pueblos europeos, los países europeos, por así decirlo, los reinos europeos, lograron conquistar a los que estaban originarios de América. Son muchos factores y podríamos hablar durante mucho tiempo de este tema, pero uno de ellos es porque los que dominaban mejor el metal eran los europeos. En cuanto a todo esto, sus armaduras, ellos usaban armaduras con metal en diferentes partes, etc. Y eso ocasionó que sí hubiera una diferencia de poder entre estas dos civilizaciones, ¿no? Por así decirlo. Mismo sea el caso que una de las cosas que se cuentan aquí en México, en las escuelas, es que los que trabajaban aquí con el metal, las civilizaciones, que había mucho oro, había mucha plata, no eran malos para manejar el metal, ni mucho menos, eran buenos, eran gente muy inteligente. Demasiado, sí. Una de las cosas que hacían los europeos era intercambiar espejos, ¿sí? Que no se conocían aquí, por metales. Por oro, por plata, exactamente. Y la gente de aquí como lo veía muy brillante, se podía ver reflejado de una manera pues muy precisa su imagen, por así decirlo. Terminaron haciendo estos trueques, ¿no? Fíjate que, o sea, es lo interesante del metal, vamos a dejarlo por ahí. Y es que es un tema, pues si nos vamos por ese lado, es un tema muy largo, porque tal vez hay gente que es súper experta y que me puede responder en este instante lo que voy a decir. Pero siento que en algunas cosas los humanos a veces somos muy irracionales. A lo que me refiero es que ¿por qué se le da tanto valor a ciertas cosas? Yo sé que hay ciertas cosas que son escasas, ciertos minerales, pero no entiendo en sí el por qué le damos tanto valor a ciertas cosas, por qué decimos que el oro es tan valioso. Seguramente para extraerlo es muy difícil, es escaso, eso lo entiendo desde ese punto de vista, pero ya cuando lo tienes, pues no sé, o sea, siento que a algunas cosas les damos demasiado valor, y algo que me recordaste es que pues las culturas y las poblaciones que estaban aquí en Mesoamérica, en el sur de lo que hoy viene siendo nuestro país de México, había regiones donde había muchísimo oro, y he escuchado, no me consta totalmente, pero lo he escuchado, de que había partes donde había demasiado oro y era algo hasta cierto punto común, no era algo tan valioso para ellos. Y también he escuchado que cuando vienen los españoles, muchas veces se les entregó grandes cantidades de oro, pero no fue algo que pesó a estas civilizaciones. Simplemente, pues ahí hay oro, pues, ahí está. Sí. Pero el metal ha transformado el mundo y lo sigue transformando, porque cada vez al estudiar la estructura de los materiales, podemos encontrar materiales
muchísimo más resistentes, más ligeros, con mejores propiedades. Elasticidad. Con mejor elasticidad. Ahorita a ver si me acuerdo de un material que no hace mucho se descubrió y apenas está en auge, que podría transformar las próximas décadas de todo el mundo. Súper resistente. Es el más resistente que hay, pero se me fue en este momento de la mente, no lo recuerdo. Pero es muy interesante ver esto de los metales. Sí. Es que tal vez nos extendimos un poquito con este tema, pero es que le pudiéramos hablar jugo y jugo y jugo, porque ponte a pensar que lo que tú comentas, ¿por qué el oro es tan valioso? Y sí, o sea, probablemente hay alguna persona que sepa mucho de este tema y claro, por favor, ayúdenos. Sí. Se puede decir que, por ejemplo, el oro, pues al ser un material, un metal precioso, puede ser mejor conductor de la electricidad. Es el mejor. Etcétera. Pero también una realidad es que nosotros le damos el valor a las cosas. La sociedad le da el valor a las cosas. Sí. Y muchas veces lo que le da el valor a las cosas, nosotros como sociedad, lo que nos hace valorarlo más, es que sea difícil de adquirir. Sí, ¿verdad? Si te pones a pensar, muchas de las cosas son muy valiosas porque no es tan fácil para la gente adquirirlos. Digo, si tal vez todos ahorita pudieran, todos pudieran tener oro. Quiero decir, el iPhone 13, ¿no? Por así decirlo, que todos tuvieran un iPhone 13, ya no sería, no sé, perdería valor, definitivamente, por cuestión de demanda, ¿no? Principalmente oferta y demanda, ¿no? Ese es otro tema. Le afectaría a la empresa. Le afectaría a la empresa. O bueno, la beneficiaría porque vende más. Bueno, pero no sé. Momentáneamente. A lo que voy es que el tener una dificultad para adquirir algo le da cierto valor o cierto estatus. Es algo, definitivamente. Es interesante. Pero es interesante ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué dentro de nosotros hacemos eso? Pero somos seres ambiciosos. Sí. Es otro tema. Es otro tema. Y vamos a volver al pasado, porque hay todavía muchas cosas que escarbar. Otra de las situaciones, parte de la tecnología de aquella época, bueno, hablamos del uso del metal, toca también el uso de la madera, que de hecho fue antes, como el poder tallar la madera, el poder darle cierta forma, ayudó a construir también herramientas, viviendas, etc. Pero aún más atrás, algo que el humano tiene que considerar para su avance es la representación gráfica de las cosas. Ahí te voy a explicar. Por ejemplo, en la antigüedad, en las cuevas, había ciertas pinturas, ¿no? Se pintaban de una forma muy diferente en la actualidad. Sí. Pero eso ayudó a que el conocimiento, las historias, se pudiera transmitir de una persona a una otra persona, de una civilización a otra civilización. Poco a poco la representación gráfica fue mejorando, ¿no? Si nos vamos un poquito después, y es un tema muy interesante que me gusta, la pintura. Yo no sé pintar absolutamente nada, pero me gusta saber de este tema. Fíjate, para nosotros actualmente comprar una playera morada, pues no es algo extremadamente difícil. Perfectamente puedes poner en internet playera morada y te van a salir muchas opciones, lo puedes solicitar. Pero antes, fíjate, al producir los colores para la pintura, se necesitaban ciertas esencias, se necesitaban inclusive insectos, moler insectos, se necesitaban ciertas flores, ciertos extractos de algunos materiales de la naturaleza. El adquirir el color morado era algo dificilísimo. Muchas de las banderas de los países tenían esta tonalidad morada para representar realeza. ¿Sí? Los reyes vestían de morado. De púrpura. De púrpura. Las pinturas más cotizadas o más caras eran púrpura, por la dificultad que se tenía para adquirir estos colores y otros colores. Desde que, digo, actualmente hay ciertas fórmulas, ciertas empresas que producen pintura, ¿no? Y es de una manera diferente, se puede hacer una escala mucho mayor. Pero antes, la manera de generar pintura, de producir pintura, era muchísimo más difícil. Digo, moler insectos, moler flores, hacer ciertas combinaciones. Yo no sé nada de ese tema, pero quiero decir, es difícil. Y estoy seguro que ya lo ibas a tocar en cuanto a la representación gráfica. Sí. La escritura, jeroglíficos, escritura. Llegaste a un punto. De hecho, me tomaste por sorpresa cuando mencionaste lo de la pintura.
como que yo ya sentía que ibas a decir escritura. Sí, lo tenía pensado, pero me tomaste por sorpresa. La escritura, wow. Yo soy alguien que realmente lo puedo decir con mucha convicción. No entiendo muy bien el por qué, pero es una realidad en mi vida. Amo y me encantan las palabras, su significado, su profundidad, lo que pueden hacer en ellas. ¿Y por qué menciono esto? Pues porque tiene que ver con la escritura. Las primeras civilizaciones comenzaron a surgir, a avanzar, a crecer. Compartir conocimiento. Ajá, pero cómo es que y tal vez llegaron a un punto en el que en el que comenzaron a darse cuenta de que pasar el conocimiento de voz a voz, de generación en generación, pero por medio de la voz, no era tan eficiente. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Comenzar a idear una forma gráfica, visual, en la cual pudieran transmitir y plasmar el conocimiento, y llega la escritura. Y si nos ponemos a ver las escrituras antiguas, que muchas de ellas estaban en tablillas de arcilla, y eran representaciones prácticamente, no tengo el término exacto en este momento en mi mente, pero lo voy a poner de una manera muy, muy fácil. Pues eran como dibujitos que representaban ideas. Jeroglífico, eso. Y se fue transformando. Jeroglíficos se fueron transformando a plasmarlo en el lenguaje que cada nación tenía. Y tenemos la escritura y wow, me encanta ese tema. Es sorprendente porque antes no se podía de una manera tan veraz transmitir el conocimiento de persona a persona. Quiero decir, el lenguaje es pensamiento. El lenguaje es una manera en la que nosotros podemos comunicarnos, expresarnos. En la antigüedad, pues los lenguajes eran un poco más, vamos a decirlo, sencillos. Lo que se podía expresar no se compara con lo que se puede expresar en la actualidad. Que por cierto llegó un punto, si lo manejáramos como una curva, llegó un máximo y se está volviendo otra vez a decaer. Sí. Porque si nos ponemos a analizar libros antiguos del español antiguo, muchas expresiones que se van perdiendo, muchas formas de decir las cosas que han cambiado, etcétera. Bueno, eso es otra situación. El caso es que el transmitir el conocimiento de persona a persona se transformó cuando se logró hacer la escritura, ¿sí? Porque inclusive recetas de cocina, Luis, quiero decir, antes tú cómo le decías a otra persona, bueno, así se hace el pan, y eso se transmitía de persona a persona, bueno, ahora lo podías escribir, y generación tras generación lo iban a poder ver. Lo puedes transmitir a otra civilización, incluso. Por cierto, por ejemplo, en cuanto a esto, el descubrimiento del pan, ¿no? También fue otro avance tecnológico de aquella época que transformó mucho la humanidad, por cierto. Es una historia bastante interesante de cómo estaban preparando el trigo y se pasó un poco de tiempo en el horno. Al menos es la historia que yo he escuchado. En Egipto, el encargado, el que estaba como líder, les ordenó a los soldados que se tenían que comer eso que habían quemado. Era pan, ¿sí? La levadura al entrar al horno se produjo como pan. Y fue lo contrario, o sea, al ser un castigo, pues sabe bien, no es... Y empezó a producirse el pan. Sé que a veces nos vamos muy profundos a ciertas situaciones, pero las civilizaciones están altamente relacionadas con el pan. Sí. Vete a Egipto, vete a Francia, vete a India. A mí me gusta comer con pan, la verdad. Vete ahí a Ciudad de México, vas a encontrar todo con bolillos, hacia el sur, hay compañeros que por allá nos venden por allá. Es algo indispensable para la alimentación. Pero bueno, ese fue otro descubrimiento. Volviendo a la escritura y avanzando un poco más. Se fue perfeccionando esta situación, pero hubo un tiempo un poco más adelante, ahorita volvemos hacia atrás, en que transmitir el conocimiento no era tan fácil como ahora.
Nosotros actualmente podemos buscar cualquier cosa y encontrarla. Antes, por ejemplo, si tú querías transmitir conocimiento, primero que nada tenías que saber leer. Digo, actualmente muchos sabemos leer, es más común, pero inclusive hace unos años atrás las personas eran más común que fueran analfabetas, que no supieran escribir, que no supieran leer. Todavía existen estas situaciones y mucho, sí, obviamente, pero es menos común cada vez. Volviendo hacia atrás, era todavía muchísimo menos común. Las personas que sabían leer, que sabían escribir, eran personas de la realeza o eran personas que estaban muy relacionadas con la iglesia católica de aquella época, que la iglesia católica y el gobierno, pues en muchos lugares fueron uno, ¿sí? Estaban muy relacionados. Entonces, quien tenía ese poder realmente de poder transmitir conocimiento por medio de la escritura y poder informarse por medio de la escritura, eran aquellas personas. Para poder tú reproducir un libro, se tenía que transcribir, ¿sí? Entonces una persona que leía un libro, lo que muchas veces hacía era transcribir todo el libro y luego ya pasaba para otra persona. Escribano, ¿no? Creo que se llama. ¿Quién sabe? Profesiones que van desapareciendo, ¿no? Con el lapso es otro que pudiéramos tocar. El caso es que hubo un invento que también revolucionó a la humanidad. Digo, si nos vamos un poco más adelante, que me imagino ya sabes cuál fue. La imprenta. La imprenta. Es que estoy pensando en tantas cosas que no valoramos. Porque también creo que compartimos este pensamiento los dos de que el conocimiento es algo muy valioso y qué padre, qué increíble es aprender y poder tener acceso a aprender. Y en la actualidad, realmente tenemos acceso a aprender, me atrevería a decir, prácticamente cualquier cosa. Sí. Si a ti se te ocurre que quieres aprender, no sé, mecánica, que quieres aprender a tocar un instrumento, no necesariamente un idioma, no necesariamente tienes que estar en una escuela, con un tutor, con un maestro. Tú simplemente, con un dispositivo que ya está al alcance prácticamente de todos, te metes, lo buscas, entras y no solo tienes una opción. De lo que busques, tienes miles o tal vez millones de opciones en diferentes calidades, por supuesto, pero libres de acceso. Hay millones de libros, hay tantos artículos que se publican día con día, cada año, y hoy vivimos en la época en donde tenemos acceso a todo. ¿Pero por qué menciono esto? Porque en la antigüedad, quien podía, antes de la imprenta, poquito antes de la imprenta, quien podía tener algún libro, que en aquel entonces pues eran hechos a mano, eras una persona sumamente poderosa, sumamente rica, eran la élite, los únicos que podían tener acceso a los libros. Llega la imprenta y transforma. Sí. Transforma porque fue un parteaguas en el sentido de que el conocimiento y la manera de transmitir conocimiento se abrió para el mundo. Cabe mencionar que el primer libro que fue impreso fue la Biblia. Y esto también revolucionó el mundo de una manera impresionante. Ya los grandes ilustres de esa época, y no solo ellos, sino cualquier persona, podía tanto plasmar sus ideas, plasmar lo que ellos tenían pues en sus mentes, o ir y adquirir algo que tal vez en otra parte del mundo a alguien se le ocurrió, pero ya tenías acceso a libros. Exacto. Y el conocimiento fue un boom. Exactamente. Y fíjate, relacionado con esto que comentas de que en la actualidad tenemos acceso a muchísima información, eso ha ocasionado algo que, por ejemplo, ahora las plataformas
que más se utilizan, TikTok, Instagram, son aquellas que te ofrecen un servicio de rapidez. Instantáneo. Tú tienes que ver un video, por ejemplo, en TikTok y tiene que engancharte, ¿sí? En 15 segundos. Rápidamente tienen que transmitir una idea en 15 segundos. No me quiero extender mucho en este tema porque en otro podcast lo vamos a tocar, que va a ser una serie de algunos episodios acerca de esta temática, el avance de la tecnología. Pero algo que quiero tocar es que hay una frase que dicen por ahí, creo que la escuché de ti, Luis, que nuestra generación uno de los déficits de nuestra generación, de las áreas de oportunidad, es que queremos las cosas al instante. No tenemos la paciencia o la perseverancia para conseguir muchas cosas que antes sí. Ahora todo lo tenemos al alcance de un clic. Y eso sí tiene muchas ventajas en cuanto a eficiencia, pero también tiene la desventaja de que hace que nuestras formas de ver el mundo, ¿sí? Los proyectos que queremos alcanzar, muchas veces nos desesperamos porque no tienen el alcance, la magnitud que creemos, porque estamos impuestos a que todo es rápido. Vivimos en el mundo del clic, vivimos en el mundo de la velocidad, en el mundo en donde tú quieres encontrar algo, aprender algo y lo puedes hacer rápidamente, relativamente hablando. Entonces eso también tiene muchas ventajas, pero también tiene la desventaja de que a nosotros como sociedad nos ha cambiado la forma de pensar. No somos tan perseverantes, no tenemos la misma paciencia para nuestros proyectos, pero queremos aprender como si lo tenían antes. Híjole. Y sí es una desventaja de nuestra generación. Tocas un punto muy bueno. También no quiero hablar mucho de eso porque más adelante, en siguientes episodios, podremos profundizar en esto. Solamente quiero dejar ahí un comentario al aire de que aunque sí, la realidad es que tenemos acceso a prácticamente todo, yo a veces me cuestiono mucho el hecho de que pareciera ser que los gobiernos o las personas pues que tienen poder con grandes economías quieren que la población sea ignorante, que estemos en todo menos en lo importante. Porque hoy tenemos plataformas, redes sociales que todos usamos, donde se nos van las horas, se nos van los días y vivimos en una sociedad, no generalizo para nada, pero que en muchas áreas estamos muy deficientes y muy ignorantes, muy ignorantes. Sabemos usar muy bien nuestras redes sociales, pero a veces cosas básicas que se necesitan en la vida, como sentarse y ver a los ojos a otras personas y hablar, no podemos. O sea, somos muy buenos ahí texteando mensaje y muchos emoticones, muy buenos publicando detrás de la pantalla, pero hay ciertas habilidades que ya después vamos a profundizar en su momento, que pareciera ser que estamos perdiendo. Decadencia. Ajá. Qué interesante, ¿sí? lo que mencionas. Es todo un tema y claro que lo vamos a tocar en otros episodios. Pero me gustaría mencionar algo acerca de la escritura. Yo creo que ya casi pasando a otro tema, que es muy sorprendente cómo es que en las diferentes lenguas que hay, en los diferentes idiomas, tú puedes plasmar los sonidos con símbolos, con caracteres. Y estos juntos forman palabras. Estas palabras, junto con otras palabras, forman frases. Agarras varias frases, formas oraciones. Agarras varias oraciones, formas párrafos. Haces varios párrafos. Formas ideas. Y formas ideas. Pensamiento. Entonces, lo he escuchado, me gustaría poder saber más de esto. Después me gustaría investigar más y poder compartir. Pero algo que sí sé es que cuando las personas escribimos lo que estamos pensando, que lo pasamos de nuestra mente a un papel y lo escribimos, ocurren procesos mentales
cognitivos que nos ayudan en muchos aspectos, nos ayudan a tener mayor claridad, ocurren pues una mayor cantidad de sinapsis aquí adentro de nuestro cerebro. Entonces es muy interesante. Rápidamente yo solamente comparto, todos aprendemos de maneras distintas. Yo he descubierto varias en las que yo aprendo muy bien. Hay cosas que me quiebro la cabeza para entender, pero hay unas cosas que yo he descubierto que a mí me funcionan muy bien. Y es escribir las cosas. Cuando quiero realmente aprender algo, lo escucho y lo escribo. Y lo vuelvo a escribir. Y lo vuelvo a escribir. ¿Está bien cansado? Sí, está bien cansado. Pero casi la gran mayoría de las veces que hago eso, se me queda prácticamente todo lo que ahí plasmé. Se me queda grabado en la mente. Entonces es como algo que a mí me funciona, por si a alguien le puede funcionar. Sí, y de hecho cada quien desarrolla sus métodos. Uh-huh. La realidad es que tenemos la capacidad de aprender de todas las formas, ¿no? Audiblemente, visualmente. Igual hay gente que tiene ciertas limitaciones en este aspecto, ¿no? Por cosas un poco de salud. Uh-huh. Pero si tú escuchas, tienes la capacidad de aprender. Si tú hablas, tienes la capacidad de aprender con el hablar. Uh-huh. Yo creo que con este podcast he aprendido mucho. Cuando tú escribes, aprendes. ¿Sí? Cuando tú haces, aprendes. Cuando tú ves, aprendes. Sirve como terapia. Cuando tú sientes, aprendes. Es muy interesante las maneras que tenemos el ser humano para de aprender. Y volviendo un poco al tema de la escritura, el papel. El papel. Sí. El papel. El papel. El papel también fue un invento que hizo un grandes avances en la humanidad. Digo, de escribir en piedra, de escribir en madera. Tablas de arcilla. Tablas de arcilla, a escribir en papel. La eficiencia de eso. Un cambio enorme. Y ya agregándole el factor imprenta. No, pues fue un impacto impresionante. El transmitir conocimiento. Las noticias se empezaron a propagar. Ya algo que ocurría, tal vez no al nivel de la actualidad, pero sabiendo en la época en la que nos estamos refiriendo, las noticias que comenzaban a ocurrir, no solo en tu entorno, que pues ahí te dabas cuenta por lo que se hablaba, por la gente misma, sino las noticias que comenzaban a pasar en un país o tal vez en otro país, en otra parte del mundo, se empezaron a propagar de una manera mucho más fácil y más eficiente. La sociedad comenzó a estar más informada de lo que estaba pasando. Así es. El papel revolucionó todo. Definitivamente. Y a la actualidad todavía es muy utilizado. Que por cierto, el siguiente paso pues es hacerlo todo un poco más virtual, ¿no? Con escritura en una pantalla táctil y todo esto. Uh-huh. Pero la realidad es que el papel revolucionó a la humanidad e hizo que cierto conocimiento se pudiera transmitir. Ajá. Mediante la combinación con la escritura, con la imprenta y etcétera. Y no sé si me permites dar una conclusión, Luis. Teníamos planeado este podcast hacerlo hasta la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento hasta la Segunda Guerra Mundial. Sí. Por ahí nos quedamos de muchos años atrás en comparación, porque realmente estos temas son tan interesantes, nos gustan tanto y que pudiéramos profundizar. Ahorita lo hicimos durante 1 hora y 10 minutos aproximadamente, pero pudiéramos hacerlo por horas y horas y episodios y de un solo tema. Ajá. Por cierto. Y es que nos interesa, nos gusta, y es que es aquí donde vemos cómo en ciertas épocas, cosas que a veces ni siquiera nos imaginábamos, como lo del pan, como lo del fuego, que fueron situaciones, descubrimientos, inventos que revolucionaron a la humanidad, la forma en que se veían las cosas, la manera en la que se hacían las cosas. Y a lo que quiero ir un poco hacia mi conclusión, que vamos a estar tocando también en otros episodios, es que actualmente el alcance de la tecnología, ¿sí? Hoy en día es muchísimo. Lo que tenemos a nuestra disposición, y es que si empezamos nuestro episodio, fue que las personas más pudientes de otras épocas ni siquiera se imaginaban lo que hoy en día la persona tal vez promedio tiene. Los beneficios que tenemos, la capacidad de transporte, la capacidad de adquirir conocimiento, la capacidad de hacer ciertas cosas con una velocidad
impresionante la calidad con la que podemos ver videos de personas al otro lado del mundo, sus facciones en vivo, la transmisión de información, el internet. Es sorprendente. A lo que voy, esto no produce felicidad necesariamente. No. ¿Sí? No hay que irnos con la idea de que entre más cosas tengamos, entre más bienes materiales tengamos, entre más cosas poseamos, vamos a ser mejores personas ni vamos a ser felices. La felicidad no se encuentra por ahí. No. Se encuentra con algo totalmente diferente que ha trascendido generaciones. ¿Sí? Después platicaremos un poco más acerca de esto, pero la realidad es que el ser humano está en una búsqueda constante de felicidad, de algo que dé satisfacción, de algo que lo llene. Y es que generación tras generación la mayoría de las personas no lo encuentran. Me gustaría dejarlo en suspenso, platicarlo un poco después este tema, pero es que la felicidad no nos la dan las cosas materiales. Esa es mi conclusión. Pues me gusta mucho tu conclusión. Creo que ha sido un episodio muy bueno, muy padre, de cosas bien interesantes, y es muy bueno el voltear a ver hacia atrás y ver nuestra historia, saber qué vivieron nuestros antepasados, qué ocurrió. Sí es importante que la conozcamos, y al voltear hacia atrás, aunque esta serie de podcast que vamos a estar teniendo, pues se enfoca a los descubrimientos, a los inventos, al ingenio, podemos darnos cuenta de que la creatividad ha estado presente, de que la valentía también ha estado presente, y que algunos fueron accidentes, otros fueron resultado de mucho estudio, pero ha habido acontecimientos desde la antigüedad hasta nuestra actualidad que constantemente están transformando y cambiando nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra manera de pensar, y pues es muy fascinante. Siempre tengo la sensación, y creo que es bueno tener esa sensación, de que cuando hablamos, por ejemplo, de estos temas, estamos tocando la punta del iceberg. Oh, definitivamente. Sabemos y estamos conscientes de que se nos están pasando muchas cosas, acontecimientos importantes, pero eso también da gusto en el sentido de que tenemos mucho por hablar, mucho por ponernos a platicar, descubrir, compartir. Y me gustó tu conclusión. Realmente las cosas materiales no nos dan la felicidad. Son buenas herramientas, nos facilitan muchas cosas, pero debemos cambiar eso en nosotros, como sociedad, como personas, el saber que las cosas no nos dan felicidad. Yo soy muy respetuoso con todas las personas. Solamente me gustaría compartir mi punto de vista en cuanto a eso, y es que solamente Dios puede hacer que alguien sea pleno, solamente en Él. Las demás cosas vienen sobrando. Y pues les agradecemos mucho el que nos hayan escuchado. Su tiempo es valioso. Gracias por estar aquí. Podemos decirlo de alguna manera, comenzando, porque también pues son nuestros primeros episodios, pero será muy bonito ver cómo esto pues va avanzando a lo largo del tiempo, y cómo es que pues ustedes que nos acompañan y nos escuchan, pues aprenden junto con nosotros, ¿verdad? Sabemos que su tiempo es muy valioso y estamos muy agradecidos si hasta aquí has visto el video. Esperamos lo hayas disfrutado, hayas aprendido algo nuevo. Sabemos y somos conscientes de que, como decimos en varios episodios, somos expertos en nada. Somos inexpertos en todo. Somos pues apasionados, nos gusta platicar. Este podcast lo hacemos con gusto, lo hacemos con felicidad, aprendemos, y realmente estamos muy agradecidos con toda la gente que hasta el día de hoy actualmente nos está
apoyando. Poco a poco pues esto va a ir creciendo y estamos agradecidos con ustedes que están hasta aquí con nosotros. Sabemos que su tiempo es muy valioso, ¿sí? Entonces, si hasta este momento has visto el video, que sabemos que es un esfuerzo, pues muchas gracias, no nos queda más decir. Estamos a sus órdenes, cualquier cosa, cualquier comentario, déjenlo en los comentarios. Sí. Estaremos ahí por ahí leyéndolos, mándenos un mensaje, denle like al video, suscríbanse, no sé en qué red social nos estés viendo. Pero independientemente de eso, hay muchas cosas que platicar, muchas cosas que argumentar, horas y horas y horas de podcast que con el paso del tiempo van a ir saliendo, con el favor de Dios, y etcétera, etcétera. Si hasta aquí nos has visto, muchas gracias. Adiós, que estén muy bien.